Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en darnos el privilegio de su audiencia, tanto a través de Teleradio América, para todo el mundo con todas sus potencialidades tecnológicas, como Super TV 55 en Santiago, también con sus capacidades tecnológicas para todo el mundo. Igual a Canalda TV, novedoso emprendimiento mediático, que está con nosotros también en este momento. Gracias de verdad por estar con su programa A Rajatabla. En el día de hoy, como ha sido toda la semana, tenemos un valioso invitado con un interesante tema que vamos a tratar para el país. Por lo pronto, se me ocurre decir que de verdad considero muy plausible la decisión del presidente de reunir a la plana mayor de la Policía Nacional, ir él al Palacio de la Policía Nacional y trabajar un tema que, a mi modo de ver, ha sido mal enfocado por el gobierno, que es el tema de la delincuencia. El rebrote episódico, posiblemente episódico, a unos niveles inalcanzables desde el punto de vista del sosiego ciudadano, ha llevado a la situación a tal punto que los delincuentes han matado a 11 personas. La policía ha matado 8 delincuentes en el mes de mayo, solo en el mes de mayo, que cerró con la muerte a tiro de 4 jóvenes, miembros de una banda denominada Los Menores. Y hemos estado sufriendo atracos, desde atracos espectaculares como el cometido con una envasadora de gas, contra una envasadora de gas, como otro a un autobús repleto de obreros de zona franca. Detener el autobús, gente armado, armas cortas y largas, y desvalijar a cada uno de los trabajadores. Como también bandas que han desvalijado comercios enteros, llevándole toda la mercancía, trasladándola a vehículos que llevan para cometer este tipo de fechoría. Además de ya cobrar peajes a los comerciantes de diversas zonas. Hay comunidades como La Vega, como Moca, como Santiago, como Licey al Medio, y el Gran Santo Domingo, sin excepción se puede decir, donde los barrios están a merced de una delincuencia muy activa, muy agresiva, y obviamente eso tuvo que llamar la atención del presidente de la República, que ha convocado a la plana mayor de la Policía Nacional para establecer qué se puede hacer. Hay 2 expresiones que son incompatibles con el momento. La primera, la del ministro de Interior, que dijo que había que tener paciencia. Y la segunda, la del jefe de la dotación policial regional en Santiago, que dijo que él no tiene varita mágica. Ni es una varita mágica, sino que hay que trabajar, ni es tampoco tener paciencia, sino que los programas van caminando. Lo otro es que señalar es que deberíamos dividir una convulsión en el término del rebrote de la pandemia con el programa de reforma policial. Nadie está ahora mismo discutiendo el programa de reforma policial, que no va a tener un efecto inmediato, posiblemente en lo inmediato y a largo plazo. Pero ahora de lo que se trata es de un rebrote de naturaleza exagerada de la delincuencia. Puede ser episódico y por eso la gente incluso va a respaldar alguna decisión del gobierno vinculada con la militarización del patrullaje policial, al menos en los principales centros urbanos, tanto en el Gran Santo Domingo como en ciudades de provincia. No queda de otra hasta estabilizar al paciente y después vamos a hablar de la reforma policial. Ahora mismo lo que estamos hablando es de que la gente está asfixiada por la delincuencia. El otro tema que no puedo dejarlo de mencionar antes de ingresar a nuestra conversación es el tema migratorio. Yo no creo que nosotros hayamos tenido experiencia mediática de escuchar a un director de migración decir que no se puede entrar a una comunidad ubicada en una zona turística habitada con un asentamiento mayoritario de indocumentados haitianos, que diga el propio funcionario
que no pueden ingresar ni policías ni autoridades de inmigración. Y se señala el propio funcionario que las comunidades vecinas se quejan del nivel de delincuencia que se propicia en ese asentamiento, fundamentalmente de indocumentados haitianos. Luego señaló que en el pasado, para poder ingresar a ese sector, repito, ubicado en una plataforma turística como es Bávaro, vecino de Punta Cana, sede de hoteles de cadenas importantes mundiales, él señala que en una primera ocasión pudo ingresar a ese lugar auxiliado por 150 militares con helicópteros y con drones. Ustedes tienen que imaginar lo que eso significa cuando se trata de aplicar la ley migratoria ante un rebrote también de indocumentados en la República Dominicana. Y ha señalado que vuelve al mismo lugar, pero auxiliado con la misma cantidad de militares y con el helicóptero y con lo demás. A eso se agrega esta semana, queridos amigos y amigas, la advertencia que ha hecho el Instituto Duartiano. Instituto Duartiano. Ustedes saben que robaron en Polo Barahona el busto del padre de la patria. Se lo robaron y no aparece. Parece que se lo tragó la tierra. Y el Instituto Duartiano advierte sobre el posible asentamiento en la zona fronteriza de bandas armadas haitianas. Y no hay que exagerar, no hay que decir que es exagerada la nota, en razón de que se ven en la propia frontera cuando patrullan las bandas haitianas, especialmente en la frontera sur, hacia Pedernales, hacia la parte de abajo de la frontera. Ustedes ven las bandas que están ahí caminando, y eso es un callejón. Usted puede entrar a un callejón y del otro lado está Haití, y ahí están las bandas. Y el jefe de esa banda dijo que su intención era asentarse en la República Dominicana, la de la 400 Guabosó, como se llama, o Guaboso. Esa banda tiene mucho interés, pero además es lógico. El mercado binacional de la República Dominicana con Haití mueve de los 1.000 y tantos millones de dólares anuales que comercializa, que son las exportaciones de la República Dominicana hacia Haití. Parte de esas exportaciones formales nacen de ese mercado binacional y se agregan exportaciones informales o no contabilizadas en las cuentas nacionales, que son por muchos millones de dólares. Entonces es lógico que las bandas que atracan, las bandas que secuestran, las bandas que extorsionan, quieran tener una sucursal importante de sus tropelías en la zona fronteriza. Son dos temas que hoy preocupan a este programa y que lo vamos a tratar con nuestros invitados de hoy, el doctor Manuel Núñez, distinguido recio intelectual dominicano, historiador, quien forma parte también de la intelectualidad dominicana que analiza el tema haitiano y que se preocupa por el tema de la inmigración, no vamos a decir de la inmigración, sino también del rebrote inmigratorio de indocumentados, podemos decirlo así. Vámonos a un cambio, señores, y vamos a retornar casi de inmediato con nuestra conversación, que adelanto que será muy interesante. Muy bien, mis amigos y mis amigas, como les había adelantado, agradecemos mucho a esta platea tan sustancial que tenemos en el día de hoy. Ustedes saben que este programa siempre está dirigido a gente inteligente, a gente sensible, a gente solidaria, a gente patriota. De manera que estamos muy contentos que nos vean, sea a través de Teleradio América, sea a través de Super TV 55, sea a través de Canal La TV, o sea en cualquiera de las disponibilidades tecnológicas en las redes que tenemos para usted, incluido el canal de este programa, que también está obviamente a sus órdenes. Bueno, Manuel, tú entenderás que esta semana te voy a hablar
de delincuencia global, pero te voy a hablar de desbordamiento migratorio. Sí. Y yo voy a hacer un esfuerzo de que no crean que nosotros estamos... hay una campaña muy fuerte ahora, que todo es que se está haciendo daño a la comunidad haitiana, etcétera. Sí, es el victimismo haitiano. Sí, ya conocemos entonces, esa campaña. Uno como que se autochantajea, porque nosotros somos siempre promotores de los derechos humanos. ¿Cómo vamos a nosotros a prohibir que se violen derechos humanos? Sin embargo, yo te adelanté en el comentario, ¿te parece bien lo que ha dicho el señor García, el director de migración, de que no se puede entrar a una comunidad que él dice que es mayoritariamente de indocumentados, que las autoridades no pueden entrar y que para él entrar necesita 150 militares? Una tropa de 150 militares puede pelear fácilmente en Ucrania, un batallón. Claro, es un batallón. No, mira, lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que él está reconociendo la insuficiencia de esa dirección general que debería tener el control migratorio, porque ellos disponen de muy pocos medios. Hay un centro de acopio en Jaina, hay otro centro de acopio en otro sitio, creo que más cercano a la frontera. Creo que son 3 o 4 autobuses. Los inspectores de migración que están encargados de hacer la captura e interdicción de los ilegales no tienen los equipamientos, porque la gente se ha hecho la idea de que los ilegales son personas pacíficas. No, son gente fiera. Mucha de esa gente entra en armada. O sea, aparentemente cuando te hablan de ilegales haitianos, en algunos medios de prensa, de esa prensa proclive a favorecer esta inmigración y esta ocupación del territorio nacional, da la impresión de que están hablando del ballet de la Niña de Bellas Artes, y no de la gente que realmente está allí, que es gente que repele a los inmigrantes. Yo mismo pude hace años constatar la forma brutal en que fueron asesinados 4 custodios de las Fuerzas Armadas, y después de asesinados le desfiguraron el rostro, porque tienen una creencia de que si no le desfiguraban el rostro podía reconocerlo en la otra vida. Un asunto totalmente, y fue una muerte espantosa, desde luego, ¿no? Y eso ha creado una situación difícil, pero hay una relación directa entre esta inmigración ilegal masiva y el crecimiento de la delincuencia. ¿Por qué yo digo que hay una relación directa entre ambas cosas? No es un tema aparte, porque el crecimiento de la delincuencia en la República Dominicana está muy relacionado con la destrucción de los mecanismos de supervivencia de los sectores más pobres del país. La desnacionalización masiva de la agricultura, que es la gran bolsa de empleo, ocupada masivamente por esta migración. Cuando un dominicano va, por ejemplo, a Tillo Palma, son los mismos haitianos que lo sacan. Usted no puede, este empleo es de haitiano, esto no es suyo. Ha habido un proceso de apropiación, pero lo mismo ha ocurrido en el turismo, en la construcción, en la bunería, en los servicios. Es decir, es una especie de expropiación de los dominicanos en su propio país. Y tú te dirás, ¿y cuándo los dominicanos podrán disponer de los yacimientos de empleo que produce la economía dominicana? Bueno, aparentemente para mucha gente los dominicanos deben esperar pacientemente en un resort que los haitianos decidan irse, ¿no? Para ellos poder trabajar en su país. ¿Tú tienes estadística de la relación que hay de empleo dominicano-haitiano? Porque es para nosotros esclarecer. Bueno, en ONLAC, que es un departamento del Ministerio de Trabajo, publicó estadísticas de que en el área, por ejemplo, de la construcción, era más de un 60%. Haitiano. En el área de la agricultura, más de un 70%. En el área del turismo, más de un 30%. Claro, en el turismo es mayor. Yo creo que ahí ellos no tenían, porque le hicieron por segmentada por sectores, pero son estadísticas que están ahí. Sí. Pero de todos modos está también el hecho mismo de que el empleo
no crece en la República Dominicana. Y los gobiernos se han visto obligados ¿a qué? Se han visto obligados a programas sociales permanentes, el bono luz, el bono gas, es decir, transferencia de renta directa a estas poblaciones que no están incorporadas a los mecanismos de trabajo, y también se han visto obligados a tratar de contener esta situación, digamos, tratando de que la gente no padezca los rigores de la falta de empleo. El empleo informal. Que es el mecanismo de supervivencia. El empleo informal está muy impactado por la mano de obra haitiana también. También, o sea, sí, es una situación generalizada. Entonces, cuando tú le dices a las personas, mira, hay esto, te dicen, los dominicanos no quieren trabajar, los dominicanos son unos vagos. No, eso no es verdad. Los dominicanos lo que han visto es que se ha producido un dumping laboral que ha destruido el valor del salario, a la baja siempre, y ese dumping laboral ha permitido la conquista del mecanismo de supervivencia de los dominicanos, que es el empleo, porque tú no puedes creer que un país va a progresar con dádivas, con un asistencialismo permanente. Bueno, te tengo una mala noticia entonces. La Asociación de Empresarios de Santiago acaba de firmar un acuerdo con el cónsul o con el consulado haitiano en Santiago, mediante el cual el consulado se compromete a tratar de agenciarle documentación a los haitianos que sean requeridos para trabajar, y la asociación los papeles de regularización local, es decir, una combinación donde el consulado haitiano coloca a sus nacionales en empleo en Santiago y los gremios ayudan a que sea legal. ¿Te parece bien eso? Me parece horroroso. O sea, es decir, el colocar directamente a los que deben defender al trabajador dominicano en la operación de liquidar, digamos, la presencia de los nacionales en los empleos, me parece una tarea terrible, como colocar la iglesia en manos de Lutero. De Lutero, ¿no? Es decir, o digamos ya directamente del demonio, porque evidentemente esto es hacer una labor contraria a su propia existencia, porque se supone que los gremios, los sindicatos están para defender los intereses, los derechos de los trabajadores dominicanos. Hay que subrayar, porque parece que dentro de esta evaluación, cuando tú oyes a ciertos funcionarios, a ciertas personas que defienden este tipo de desastre, al parecer los que defendemos a la República Dominicana en esta operación, tú mismo has dicho, este es un programa patriota, sí, no tenemos ni siquiera derecho al aire que respiramos. Es decir, es como si fuera una situación absolutamente inédita de que los hospitales públicos deben traspasárseles, las escuelas públicas traspasárseles, los empleos públicos traspasárseles. Igualmente romper la frontera jurídica, es decir, todas las fronteras interiores de la República Dominicana, además de la frontera externa, que es muy débil y muy frágil porque se cruza continuamente y vemos que ni las Fuerzas Armadas ni la Dirección General de Migración pueden contener esta avalancha. Las fronteras interiores que están reguladas por las leyes del Estado. Usted no puede creer que los dominicanos hemos construido hospitales para que no lo puedan utilizar los dominicanos y para que todo lo que esos hospitales demanden estén en manos de extranjeros ilegales, que creen que es un derecho humano el utilizar el hospital de otro país. Pero se está dando una situación absurda. Una situación difícil, Manuel. Los inmigrantes son inmigrantes no de un mes ni de nada, son inmigrantes de 20 años que pueden ser, o sea, el que ingresó a la República Dominicana ya se queda. Digamos que es una ínfima parte que tú ves a migración con una guagua recogiendo a alguna gente, no hay mucha. En relación a lo que entran, es una frontera de 390 y tantos kilómetros, abierta de par en par. Entonces, esos 391 kilómetros. 391 kilómetros.
Exacto. Bueno, la frontera es un mecanismo de inseguridad permanente, porque por esa frontera pasan todo tipo de personas. Primero pasan trabajadores que destruyen la prosperidad de los dominicanos porque desnacionalizan la mano de obra, que es la única forma de combatir eficazmente la pobreza. Entran enfermos del país con más enfermedades porque tiene el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, por los insectos, por el agua, por los animales, la rabia, la meningococcemia, la filariosis, el pián, el cabunclo, el SIDA, el cólera, es decir, es un cóctel de enfermedades. Un país que no tiene sistema sanitario, o sea, que no invierte o que no tiene sistema sanitario porque su sistema sanitario apenas cubre un 5% de su población, según una de las ONG, la Geikio. Y naturalmente esa apertura al ingreso de personas, ¿verdad?, de ese país, pues hace que corra riesgo toda la estabilidad del país, porque si tú permites que entren personas sin ningún protocolo a República Dominicana, de ese país, del país con más enfermedades del continente, está poniendo en riesgo los polos turísticos, los 4 polos turísticos, es decir, y de hecho vimos el caso, por ejemplo, en los años 90, al final de los años 90, que un brote de malaria produjo una cancelación masiva de los turoperadores en toda la zona este, y ahí yo recuerdo el caso, porque yo trabajé en ese caso, que el profesor González era jefe de malaria y se logró conjurar la malaria, pero murió un alemán y murió un argentino y eso creó una situación absolutamente espantosa. Imagínate tú ahora mismo con esta cantidad inmensa de enfermos haitianos metidos a esos enclaves, cualquier transmisión hacia los turistas que convierte el enclave en absolutamente inseguro para esa actividad, que es una actividad muy frágil, pues evidentemente podría echar por tierra la temporada turística. Pero además está el hecho de que entran niños. O sea, todos los hogares de los huérfanos dominicanos están prácticamente ocupados porque la UNICEF, aparentemente, los únicos niños que tienen derechos humanos son los niños haitianos. No hay huérfanos dominicanos. Los huérfanos dominicanos están privados de los hogares que el Estado Dominicano ha creado para la niñez infantil. Manuel, es una situación absolutamente espantosa. Manuel, está creando una situación tan dramática que es un problema que yo quisiera plantearte a ti, hasta como amigo. Ustedes, los que tienen esa tarea tan difícil, patriótica, de defender la nacionalidad y defender los efectos de la nacionalidad que debemos todos, la bonanza de la nacionalidad que debemos tener los dominicanos. Sin embargo, no se sabe cuál es su blanco de ustedes como ente de presión pública, porque no se sabe si tienen alguna actitud dialogante sobre políticas públicas con el gobierno para poder al menos mitigar esta situación, o si cómo ustedes se manejan con los organismos internacionales, los foros internacionales. En definitiva, lo están aislando. Ustedes van a quedar aislados en la frontera sur o norte, ahí agarrados. Lo van a señalar como racista, como xenófobo, como 40 cosas más. Sí. Yo creo que sí, que hay un frente en todo esto. En primer lugar, el gobierno ha permitido, los gobiernos, no este gobierno en particular, los gobiernos han permitido que las personas que tienen un papel de delegados internacionales en el país, de las Naciones Unidas, por ejemplo, el ACNUR, la UNICEF, la gente de la OIT, la gente del OIN, es decir, todos estos organismos se han ido incrustando directamente en los mecanismos del Estado. En migración está la OIN, en salud pública y en la cosa de la niñez está la UNICEF. En cada uno de esos organismos se han ido incrustando. Y hasta el PNUD en su momento. Y en el PNUD igualmente
en la policía también hay un mecanismo. Entonces, todos estos mecanismos, y muchos dominicanos consideran, malos dominicanos desde luego, que debemos traspasarle nuestra capacidad de autodeterminación a estos delegados internacionales, ¿no? Claro, esa gente no obedece al país. Hay mucha de esa gente que lo que hace es manipular, es decir, son agentes de Soros, agentes del otro, antiguos izquierdistas resentidos con el Estado de Derecho, es decir, todo tipo de gente, es una cosa variopinta. Pero esa gente está socavando todo lo que es la soberanía nacional. Luego están las personas pagadas por las ONG. Las ONGs son los brazos interventores de los estados actualmente. O sea, anteriormente eran los embajadores, el famoso americano feo, ¿no? En Nicaragua la están clausurando todas. En Nicaragua, además en Nicaragua hay un fenómeno adicional, que es una dictadura, ¿no? Es decir, sí. La dictadura de Ortega y de su mujer, que al parecer ya Ortega ahora quiere que su hijo sea el que lo sustituya, porque es un poder dinástico, ¿no? Es decir, que quiere implantar allí. Y todo este tipo de cosas ha ido creando la base de una expropiación de la República Dominicana. Es decir, los dominicanos han sido sacados de los empleos que el país produce, son sacados sobre todo en la etapa más baja de la salud subsidiada, son sacados de las escuelas porque hay unas ONG que capturan los sitios de la escuela para dárselos a los niños haitianos y son suplantados en el registro civil. Manuel, si alguien dice que eso no es una desnacionalización, conociendo, y tú conoces al presidente tanto como yo, a veces él se torna asequible a opiniones, a veces, porque cuando se está en el gobierno ya no se llega tan fácil al presidente. Pero si a ti se te ocurriera darle 3 recomendaciones respecto a migración y Haití al presidente sobre la salvaguarda de la República Dominicana, ¿cuál tú crees que serían las 3 prioridades que debería asumir el gobierno en el corto plazo? Porque si nos vamos a largo plazo. En el corto plazo, acabar el muro fronterizo. Eso es fundamental porque, aunque no sea la solución a los ingresos masivos que se están dando en el país, pero es una señal muy importante al mundo de que la República Dominicana no va a ser el lugar para resolver el problema haitiano. Ahí te interrumpo porque dicen los israelitas, las palabras son mías, pero uno interpreta que es una empalizada lo que están haciendo. Ellos dicen que no, eso no fue lo que ellos propusieron. Una verja inteligente tiene otras logísticas, ¿verdad? Que no es la que están estableciendo. ¿No te parece a ti que ahí se va a reducir eso a una empalizada? Es probable lo que sea, pero yo pienso que una vez que se implante el sistema, se puede mejorar continuamente. O sea, el problema es que, fíjate, nosotros, las personas que tenemos la opinión de que el país hay que salvarlo de esta avalancha, nosotros estamos luchando para que el presidente de la República, durante la etapa del presidente Fernández, para que el presidente de la República convocara un referéndum y que ese referéndum decidiera, y que cuando el referéndum decidiera que los dominicanos querían efectivamente tener una división fronteriza que nos protegiera del país más pobre del continente y de sus avalanchas migratorias, el presidente iba a decir, bueno, esos muchachos están pidiendo un muro, vamos a estudiar con el Congreso. No, salió del propio presidente de la República, de Luis Abinader, y eso es un mérito que él tiene. ¿Por qué? Porque las dificultades que nos planteaban, incluso hablar de muro, o sea, en la época del presidente Fernández o del presidente Medina, se hablaba de universidades en Haití, de compromiso, incluso el ministro más importante de Medina quería establecer pactos con Haití de todo tipo, que era Montalvo, ¿no? Es decir, que era una situación
absolutamente calamitosa. Acuérdate que este gobierno quiere instalar hospitales en Haití. Sí, pero el gobierno, el propio presidente de la República, yo lo oí de viva voz de parte de él, ha reconocido que los haitianos no quieren hospitales en Haití. Los haitianos quieren que le den los hospitales dominicanos. El único hospital internacional en Haití que ha funcionado, porque Francia construyó uno que está cerrado, es el hospital que construyeron los brasileños. ¿Por qué ha funcionado el hospital brasileño? Porque Brasil paga los salarios de los profesionales, de los paramédicos y los médicos y los enfermeros, paga las medicinas, construyó el hospital y paga el combustible de la planta para... Es decir, porque allí nadie se ocupa de nada. ¿Entiendes? Los haitianos tienen una mentalidad de asistidos sociales que entienden que el mundo entero tiene la obligación de ocuparse de ellos. ¿Entiendes? Ellos lo único que hacen es presentarse como víctimas universales y en el caso de los dominicanos como víctimas dominicanas. Yo te voy a decir algo, Manuel, antes de irnos a la pausa y vamos a abordar otros temas. Te voy a dar otra mala noticia. En el revolcadero de burros mío que te voy a invitar, al ladito ahí, en lo que debió ser una, ¿cómo te digo? Un lugar de estacionamiento del vehículo del propietario de una casa ahí. Él decidió, lo hizo, pero que fuera la casa del que cuida su propiedad. Sí. Los haitianos. Era uno y su esposa. Eso hace como 5 o 6 años. Te voy a decir una cosa, conté en esta semana 13 ciudadanos haitianos, la mayoría niñitos que van. Yo no sé si la pareja pudo procrear tantos muchachos tan pronto, pero son así, mira. Yo no sé cómo duermen en esa habitación, tampoco sé. Hay 13, yo conté 13. No, yo te pregunto, multiplícame eso por muchos escenarios en el país. Yo creo que tú estás arando en el desierto, con todo respeto, y mayor distingancia, como dijo el diputado. Es probable que tú tengas razón desde el punto de vista pesimista y de realismo que tienen las cosas, pero yo no puedo resignarme a que se pierda la República Dominicana. Yo sé que el costo es muy alto, que el costo de mantenerla es alto, y que es probable que en esta batalla, por la traición de los dominicanos, por la dimisión de su deber de las autoridades y por tanta gente implicada en la autodestrucción de la República Dominicana, sea eso lo que triunfe. Pero yo no me resigno, yo pienso que por más dialéctica que se empleen en todas estas barahundas, nadie me va a convencer que a la República Dominicana le conviene importar trabajadores para destruir su mano de obra. Le conviene importar enfermos del país más insalubre del continente y uno de los más insalubres del mundo para destruir sus hospitales, su turismo y su prosperidad, y que le conviene importar niños para acabar con sus escuelas. Yo creo que eso hay que detenerlo y pienso que aunque nos tilden de Quijotes, deberemos seguir cabalgando. Yo estaba en lo que tú hablabas, buscando en las redes sociales. Debería estar explotando las redes sociales por el acuerdo que llegó la Asociación de Empresarios de Santiago con el consulado, la representación consular de Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas? Tú, claro, que el historiador eres tú, y ya nos vamos a un cambio. Que uno hablaba, el cónsul francés en los tiempos de... Sí. Que Sánchez se reunió con el cónsul francés, que el cónsul de tal sitio, consulado, eso a uno le llega como intervención, no sé, desde el punto de vista de... Pero además, la Asociación de Santiago no es el gobierno dominicano. Cuando tú tienes que bregar con extranjeros, está la Cancillería, está Migración. O sea, si hay entidades que regulan esa situación, porque todavía la gente no ha valorado, la gente cree que en la importación de mano de obra haitiana todos son ventajas. Muchos empresarios, muchos finqueros han pagado con sus vidas esa creencia. Pero además la cantidad de problemas que vendrán a seguidas, porque muchos de los haitianos que están en esa circunstancia, si tú tienes todo un sector de la producción nacional absolutamente legalizado
en la República Dominicana, eso quiere decir que tú estás trasladando lo que ellos llaman lucha de clases hacia la República Dominicana, y eso supondrá mayores dificultades en el futuro. Vámonos a ir a un cambio, señores. Lamento que las noticias no hayan sido tan agradables respecto a la situación de la inmigración haitiana en la República Dominicana, pero lamento también informarle que lo que ha dicho Manuel Núñez, si no es absolutamente verdad, es casi absolutamente verdad. Vámonos a un cambio y retornamos casi de inmediato. Bueno, usamos mucho tiempo y era lógico que así fuera para el tema haitiano, lo merecía. Sí. Y el tema haitiano vinculado a la seguridad, el tema haitiano vinculado al trabajo, el tema haitiano vinculado a la salud, lo tratamos muy bien. Yo quiero adelantar mi agradecimiento, como lo hago toda la semana, a las 14 provincias de Santiago que nos respaldan plenamente a través de Super TV 55. Y prometo hacer diligencia para traer la próxima semana al presidente de la Asociación de Empresarios de Santiago, buen amigo, para tratar este tema. A mí me parece también preocupante ver qué pasa. Ahora, dando la gracia a Super TV, dando la gracia a Teleradio América, a Canal La TV y a todos los mecanismos de redes que tenemos para comunicarnos con ustedes, vamos ahora a tratar contigo el tema político global. ¿Ustedes parece que el tema haitiano, yo me refiero a ese agrupamiento de voluntades alrededor del tema haitiano? Sin embargo, como que no han visto, por ejemplo, que tenemos una reunión ahora, la Cumbre de las Américas, donde se puede tratar ese tema, ni tampoco hemos visto la crisis internacional. Este país tiene 15 días tratando el tema del precio del pollo. Todavía no sabemos cómo está el pollo, yo no lo sé. Nos dicen que está a 46 pesos en finca, que puede salir a 72 pesos, pero en el periódico que yo trabajo lo contratamos hasta 110 pesos en el sur y entre 82 y 100 pesos en los barrios populares. Entonces nosotros nos pasamos el tiempo discutiendo como alrededor de una situación que uno dice, bueno, pero vamos a resolverlo y no vamos a discutir en esto. Ahora yo te digo, nosotros ya estamos en campaña electoral. Inflación, dicen ahora esta inflación, es posible que al mundo se llegue. Es una palabra que yo se lo di a vos. Estancamiento e inflación. Sí, bueno, esta inflación. ¿A ti no te parece que eso es un agravante a la situación que tú has descrito, tan dramática? Yo creo que sí, que la guerra de Ucrania, que ha afectado todo lo que es los combustibles y el trigo, el precio del trigo ha subido. En muchos países el precio del pan está subiendo en forma calamitosa. Entre nosotros no solamente es el pan, sino también los espaguetis y otras, y las pastas, ¿no? Que también sirven de amortiguamiento, porque las pastas para muchos dominicanos tienen el mismo valor que la carne. Sí. Créelo que sí, pero nosotros no creemos. Yo no me atrevo a decir que sea así, pero no, créelo que así es la situación. O sea, hay gente que hacen su filete de pasta, de berenjena con una pasta y ya. Sí. No, y hay gente que hacen un sándwich de pasta, de espagueti, sí. Te cogen el pan, no, es lo mismo, pero imagínate. Es lo mismo. Es lo mismo. Sino la pasta tiene como ese valor simbólico. Y claro, todo ese tipo de cosas. Calórico. Calórico. Un viaje de espagueti. No, y además el pan es un componente, el pan y todo lo que se deriva del pan, el yaniqueque, todo, claro, entonces son las empanadas, las catirillas. Bueno, ahí está la gobernabilidad del país, para que lo sepa. Yo creo que ahí se juega algo. Sí, se juega y eso ha subido. O sea, hay una cierta inflación. En este caso se puede decir debido a dos factores fundamentales. Primero, la pandemia, porque la pandemia detuvo todo el proceso de producción normal del país, ¿no? Y en ese momento se estaba dando cheques sin producir. En los Estados Unidos
La crisis que ha provocado la pospandemia es tan grande como la pandemia, porque después que toda esa gente estaban recibiendo un cheque sin dar un golpe, ponerla a trabajar se convierte en una situación difícil. Y Biden ha tenido dificultades extraordinarias en poner a trabajar a la gente que ya estaba recibiendo cheque. Y aquí, que somos imitadores, ¿verdad? Hicimos un proceso, no es la dimensión que allí, pero eso significa que se transfiere una cantidad de renta y que luego hay un faltante, hay que coger préstamos porque no estaba relacionada con la productividad. Se traduce en déficit fiscal y déficit fiscal es endeudamiento. Endeudamiento, sí. Pero ya eso venía de la época de Danilo Medina. Sí, claro. Danilo Medina se endeudaba por 3.000 millones de dólares para cubrir el presupuesto, porque el problema es que no se entiende que con la cantidad de dominicanos que están fuera del sistema productivo, es absolutamente imposible que no hayan programas como los hay, ¿verdad?, para subsanar ese déficit, porque si no tendría una explosión social. Ese es un destello del neoliberalismo, ¿eh? Sí, te lleva a un nivel donde la renta, la utilidad de la nación, el Producto Interno Bruto, el 90% va a parar a 5 canaletas de los más altos espacios económicos, el resto queda en la incertidumbre económica. No, pero además tiene que ver que el empleo es una situación fundamental, porque en la mayoría de los países, el principal ministerio que hay en Francia, en España, es el de trabajo, porque tú tienes que hacer que el empleo que el país produce se convierta en bienestar para la población. Tú no puedes pensar que bienestar para la población es que tú le vas a dar salud gratis, que le vas a dar bono luz, que le vas a dar un cheque a todas las madres que tienen niños en las escuelas, porque eso no puede hacerlo todo el tiempo, que además el costo de eso es imposible de sufragar. Manuel, esta economía como la nuestra, no solo la nuestra, todas las economías satelitales que tenemos así, se convierten en economía de servicios. Si tú buscas los aportantes al PIB dominicano en este momento, no está ya la construcción. Sino el único sector, telecomunicaciones. Pero la economía dominicana, aún con todo eso, tú tienes un país que tiene actualmente, y eso lo digo para los que ayer éramos, ¿verdad?, los promotores de creer en las bondades del socialismo real, es real, ¿no? Es decir, no el imaginario, porque el imaginario siempre es bondadoso. La República Dominicana tiene la mayor cantidad de tierras regadas del Caribe, incluyendo a Cuba, y de Centroamérica. Es decir, tiene 32 presas. Es un país que está produciendo alimentos. Si no hubiera eso, fuera todavía peor. Claro. O sea, pero gracias a que tuvimos gobiernos que previeron eso. Como el gobierno del doctor Balaguer. Y yo sé que tú le ibas a decir, te lo adelanto. Sí. O sea, porque las grandes presas del país la construyó el presidente. Que son las grandes obras del país. Sí. O sea, que son las grandes obras, es decir, porque hay que pensar que esa dotación de agua... Te diste cuenta muy tarde, porque... Yo me di cuenta, ellos todavía no se han dado cuenta que todavía viven en la ilusión. Sí, sí. Pues yo creo que esa previsión y la previsión que el presidente Balaguer hizo de salvar el territorio, es decir, de pasar de la cultura del carbón a la cultura del gas, de prohibir el corte de madera, de crear los parques nacionales, todos los parques los creó Balaguer, 106 zonas protegidas, de las 111 que están declaradas actualmente, las creó Balaguer. Es decir, toda digamos, la política de sembrar árboles, millones de árboles durante varios años, la creó él. Y cuando él llegó al poder, en el año 66, había 12% de foresta, y cuando salió del poder, había 39% de foresta, de capa boscosa. Eso quiere decir que fue una política que ha permitido que haya turismo, que haya industria, que haya agricultura y que haya agua. Fundamental para la supervivencia. Entonces, yo pienso que lo fundamental es que tengamos personas que proyecten ¿Tú estás de acuerdo la salvación del país. Nos quedan un minuto, Manuel. Te voy a molestar en este par de minutos. ¿Tú estás de acuerdo con la reelección del presidente Luis Abinader? Yo creo que el presidente Abinader merece otro periodo más, porque la obra más importante de los últimos años, a pesar de todas las falencias que pueda haber,
va a ser el muro, la obra patriótica. Y esa obra hay que consolidarla. O sea, nosotros podemos pensar que los gobiernos anteriores, los que han sido presidentes antes, que han estado en contra de lo que es la continuidad histórica del país, porque no han protegido el país en lo suficiente. Esta obra que la ha emprendido incluso en contra de gente que está al lado de él, que no son partícipes. Yo creo que tú sepas que muchos de los que están al lado del presidente Abinader no son partícipes de... El ministro de la presidencia, por ejemplo, tú dices. Hay varios que no son... No, te pregunté sobre el ministro de la presidencia. Lo de hay varios no es una respuesta. Sí. El ministro de la presidencia está contra El de la presidencia no ha dado señales de eso, pero hay embajadores, hay otros ministros que son de otra línea y que cuando el presidente anunció eso, llamaron a varias personalidades haitianas que vinieran a convencerlo a él de lo contrario. Yo lo que no entiendo es cómo ustedes están denunciando, yo digo ustedes, repito, a la comunidad académica y política que está trabajando este tema, se quejan tanto de lo que está pasando y sin embargo están de acuerdo con el gobierno. No entiendo eso. Bueno, el gobierno son mucha gente, ¿no? Es decir, está el presidente de la República que no está, digamos, que tiene una posición más proclive a nosotros, y están luego los ministros que tienen posiciones distintas. O sea, si yo no creo que sea un ente único. No hay unanimidad en eso. No hay unanimidad. Y no la ha habido nunca tampoco, porque en otros gobiernos ha sido igual. Es decir, ¿a cómo está la libra de pollo por tu sector? La libra de pollo es variable. Tú no caes en gacho. Es variable. Mejor vámonos, porque no es variable. Es variable. Pero yo pienso que también se ha olvidado que Haití ha entrado en una etapa de implosión y que hay un trasiego mayor de alimentos hacia Haití, porque Haití... Lo último es que las monedas se las están llevando. No hay moneda dominicana, ellos están usando la moneda dominicana allá en Haití. Para hacer... sí. No, pero además hay unas situaciones de que a veces no hay ajo, a veces no hay cebolla. ¿Por qué? Porque de repente, como allí no hay Estado, o sea, las bandas ya controlan el país. Pero míralo así, míralo de esta manera, porque es que toda la cosa no es mala. 1.200, ya nos vamos, nos están mandando 1.200 millones de dólares en exportaciones a Haití. Eso es mucho. O sea, míralo como un mercado, no lo veas solo como enemigos. Son los mismos dineros que producen los haitianos aquí. O sea, es nuestro mismo dinero que se está reciclando. Es decir, es una forma de cocerse en su propia salsa. Manuel Núñez, distinguido intelectual dominicano, suya mayor prestancia aquí es que es amigo mío. Yo lo aprecio mucho, él lo sabe, y que va a estar con nosotros porque este tema es muy recurrente y él lo domina muy bien, como ustedes lo acaban de palpar. De manera, Manuel, que nos vamos a ver en otra oportunidad. ¿Cómo no? Gracias a ustedes, mis amigos. La próxima semana tendremos otro programa a rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Hasta entonces, señores.